Hola a todos, yo soy Dasha, estamos en Morfología y Percepción Visual 2. En la clase de hoy vamos a hablar de variables matemáticas que se pueden aplicar al módulo. El archivo que estamos manipulando está a su disposición en el drive de la materia. Empecemos por la figura más simple. Este módulo partió del círculo, como sabemos de la clase anterior. Después fue replicado una cierta cantidad de veces con una cierta distancia. Aquí vemos expresadas las relaciones matemáticas que existen entre los módulos. Cuando decimos relaciones matemáticas nos referimos a las variables a las que se acoge la estructura. En este caso, esta estructura tiene dos variables. La primera es la distancia entre módulos y la segunda es la cantidad de módulos. Vamos a revisar si eso efectivamente se cumple desde el menú Apariencia, Transformar. Vemos que son 15 copias y que éstas se mueven a una distancia de 12,08. Si yo cambiara la distancia, cambiaría también la estructura. 1 milímetro, por ejemplo, para que estén mucho más unidas, o 10 milímetros para que estén más separadas. Si aumento la cantidad de módulos, también varío la estructura. En la siguiente figura, en complejidad, podemos ver que se ha agregado una variable más que es una variación de 15 grados entre módulo y módulo. Revisemos nuevamente las propiedades de esta estructura. 15 copias a 10 milímetros cada una y con una variación de 15 grados hasta formar casi un semicírculo. En la siguiente hemos agregado una variable más. Además de la rotación de la variación del ángulo de 15 grados, hay una variación de escala de 110. Eso quiere decir que este módulo, que es el original, se replica hacia la derecha con una distancia de 1 centímetro, girando 15 grados y aumentando su dimensión en 110 grados, tanto en vertical como en horizontal, hasta formar esta figura. Revisemos estas propiedades. 15 copias con un ángulo de 15 grados, moviéndose a 10 milímetros y aumentando su escala en 105, dice aquí. Hay un pequeño error, sería 105, ¿sí? Y ahí podemos ver la comparación. Vamos a corregir este dato. Bien, aquí podemos ver al final una variable más. La relación matemática es la distancia entre módulos es de 1 centímetro, la variación es de 30 grados y la cantidad de módulos es de 10. Para poder cerrar completamente la figura, se aumentó la cantidad de módulos a 12. Transformar y vemos expresados aquí los cambios. Otra de las variables que yo puedo aplicar a esto es el eje de rotación. En este caso, la rotación se produce con un eje central. Pero fíjense lo que pasa si es que yo altero las propiedades de esta gráfica que está en la parte inferior del menú. Si yo concibo mi eje como el eje inferior derecho, miren cómo varía la forma. Por el contrario, el superior izquierdo, ¿sí? O los otros. Es decir, que el eje en torno al cual giran los módulos también es determinante en la forma final de la estructura. Para el diseño debemos cuidar que la estructura luzca bien tanto en contorno como en bloque. Y para eso he duplicado esta estructura de aquí, digamos que es de mi agrado, la he duplicado y he cambiado de contorno a relleno en la parte de acá o usando Shift X. Si es que el bloque luce igual de bien que el contorno, es decir, que sus contraformas son armónicas y realmente me agrada el resultado de bloque que obtengo, puedo decir que esta figura es agradable a la vista. En ese caso puedo quedarme con esta figura y pasar al despiece. Vamos a ver cómo se realiza el despiece. En este momento, las variaciones matemáticas se ven como un filtro o como un efecto dentro del menú Apariencia. Si yo selecciono la figura y voy al menú Apariencia, veo aquí Transformar. Pero yo quisiera que cada una de estas figuras ya fuera un vector independiente que yo pudiera editar a mi gusto. Para eso, al seleccionar la forma,
Me voy a Objeto, Expandir apariencia y ya tengo un grupo de vectores. Tendría que desagruparlos y ahora puedo moverlos de forma independiente. Sé que voy a tener 20 piezas en esta figura que ya puedo imprimir y recortar, por ejemplo, o mandarlos a una impresora láser, en fin, lo que ustedes quisieran, ¿no? Tengo 20 módulos en esta figura y aquí tenemos un despiece terminado. Esta lámina estaría lista para pasar a la impresora láser o a cualquier otra forma de corte que ustedes quisieran. Si observamos este ejemplo obtenido de internet, de gran belleza, por cierto, notamos que también tiene una estructura modular. Si nos acercamos un poco más, vemos que esta estructura modular corresponde a cada uno de estos segmentos y que estos segmentos se alinean a una espiral. La espiral es un círculo desplazado, es decir, que el protomódulo de esta figura es el círculo, con un círculo concéntrico interior que le da forma a las partes internas y uno exterior que le da curvatura a las partes externas. Al obtener como módulo este segmento y replicarlo, obtengo esta primera figura que, si bien no es exactamente la forma que tenemos aquí, ya se acerca formalmente y me da pistas respecto de su construcción. Podríamos decir que esta es una toma cenital o superior del objeto que vemos expresado aquí tridimensionalmente. Ahora les corresponde a ustedes experimentar con estas variables matemáticas para crear redes bidimensionales. Procuren crear estructuras armónicas que sean de su agrado, pero también forzar los límites de su imaginación de manera razonable.